Algunas posturas ideológicas, según cómo se miren, podrían ser consideradas contradictorias. Una postura política interesante sobre política internacional era la que tenía el periodista don Fernando Latorre, la mano derecha de don Julio Merino, su subdirector, en el periódico El Imparcial cuando tenía una tirada de 100.000 ejemplares y luego su director adjunto en su etapa en Diario de Barcelona. Y es que don Fernando Latorre era considerado un periodista de extrema derecha, pero por otro lado era considerado un periodista muy simpatizante del coronel revolucionario socialista panárabe, coronel Gaddafi. ¿Cuál era el vaso comunicante que podría encontrarse entre la llamada extrema derecha española y el llamado socialismo panárabe del coronel Gaddafi? El antisionismo o antisemitismo. El periodista don Fernando Latorre era en 1979 el subdirector del diario El Imparcial, es decir, la mano derecha de don Julio Merino. El perfil del señor Latorre era particular. Por un lado estaba considerado como un ultraderechista fanático anti-UCD, anti-Suárez y anticonstitución. Pero combinaba ese supuesto fanatismo ultra con posiciones antisemitas hasta llegar al grado de declararse musulmán y proclamar a los cuatro vientos su admiración por el dictador de Libia, Muammar el-Gaddafi, del que aseguraba ser amigo personal. Veamos un ejemplo. En realidad son tantas las deformaciones que la prensa mundial ha hecho del líder libio que pocos, muy pocos, pueden definirlo sin temor a equivocarse. En agosto de 1969, Libia pertenecía prácticamente a un consorcio de empresas multinacionales, en su mayor parte petrolíferas. Y en la madrugada del 1 de septiembre, un grupo de oficiales, desconocidos entonces para el mundo, daba un golpe de estado prácticamente incruento y devolvía a Libia su soberanía. De entre aquel grupo de oficiales jóvenes, Muammar el-Gaddafi era el cerebro y quien dirigió. Expulsó a los extranjeros, nacionalizó las industrias y fue el primero en enfrentarse abiertamente a una compañía petrolífera por el simple hecho de que los ingleses habían tolerado que el Shah de Irán se apoderase de islas árabes. Devolvió a los libios la pureza de la religión, hizo del Corán la constitución de Libia y cuando lo creyó oportuno, entregó el poder al pueblo, formando al Yamashira Árabe Libia. Pero esa devoción era inútil, porque en Libia el carisma de Gaddafi es superior al que puede tener cualquier líder árabe, incluso musulmán, y el pueblo quiere lo que quiere su líder. En una de mis varias conversaciones con Gaddafi, le insinué la posibilidad de que al marcharse los españoles del Sáhara, se llegasen a enfrentar con las armas los saharauis, los argelinos, los mauritanos y los marroquíes. Gaddafi, arabista 100%, me contestó que el problema era un problema árabe y que tenían que resolverlo los árabes. Por lo visto, Gaddafi considera que las condiciones para el viaje a España ya son óptimas. Pero también recuerdo su promesa de no visitar nunca un país que tuviera bases de un estado imperialista, y España las tiene todavía. Son cosas de la política. No viene a Madrid un líder cualquiera, y esto conviene que lo tenga presente el gobierno de UCD. Acepta usted el nombre de Fernando Latorre, un periodista interesantísimo, aunque también había muchas leyendas en torno a él. Decían siempre que si estaba detrás Gaddafi, si le pagaba... No, aquí de pagar no le pagaban, hay que conocer a Fernando. Fernando, eso sí, ha sido el periódico más completo que yo he conocido. No el mejor, ¿eh? Para mí el mejor, sin discusión, era Emilio Romero. Digo, sí. El más completo. Sí, ahora bien, efectivamente, Fernando era el hombre que sabía y conocía mejor el mundo árabe. Tanto es así que cuando yo le conocí, ya hacía una revista mensual de 200 páginas en formato libro que la hacía él solo, y era suya, que se llamaba Mundo Árabe. Y llegó a tener tanta influencia en el mundo árabe que cuando los jefes de Estado del mundo árabe venían a Madrid, el caso de Gaddafi es que cuando vino una de las veces que vino y iba a ir al Pardo, pidió permiso, dijo que si no iba don Fernando de la Torre, con él no iba. Y tuvo que ir Fernando de la Torre con Gaddafi. Y es más, y te lo digo ahora, Fernando de la Torre era muy amigo de Gaddafi, pero también te digo otra cosa. Yo conocí en casa de Fernando, en el barrio del Niño Jesús, a Arafat, porque estaba comiendo en su casa. ¿A Arafat? Sí, es decir, que con eso te das cuenta de la influencia y las buenas relaciones que tenía con los embajadores árabes. Vamos, los embajadores árabes, no, a mí me organizó unas cuantas comidas, reuniones con ellos, e incluso con todos estuvimos, los invitamos. Fernando hizo de mediador a la cúpula entonces de API recién formada,
en la que tuvieron una cena, una noche, la embajada de Egipto, Fraga, Silva Muñoz, Cruz Martínez Peruela, y no me acuerdo, y Luis Jaúdenes, creo. Menuda reunión. Y escuchan la cosa, a mí me prepararon, porque yo tenía especial interés. La prueba es que en el libro que yo he escrito sobre los retratos políticos, uno de ellos se lo dedico a Gaddafi. Porque la biografía de Gaddafi es apasionante, ahora se manipuló y se ha hecho. Pero yo tenía interés en conocer, me prepararon un viaje y fui a Trípoli. Pero los árabes tienen costumbre que los españoles nunca han entendido, por eso no se hacen negocios y los hacen mejor los japoneses o los chinos, y es que cuando se va a hacer un negocio con ellos, nunca se habla del negocio, antes de haber hablado de la familia, de los amigos, de todo. Y solo al final es cuando se saca el tema. Y a mí nos recibieron con coches Mercedes y motoristas delante, como si yo fuera Dios. Y era director del Imparcial, eso sí. Y no nos recibió aquel día, y entonces, porque teníamos que esperar en el hotel a que dijera que nos recibía. Y mientras tanto nos invitaron el ministro de Exteriores, el ministro de no sé cuánto, cena, pero ya a los 3 días que no se podía beber allí nada más que Sabanat. La Coca-Cola estaba prohibida también, y no se podía beber nada más que Sabanat. Y yo a los 3 días dije, Tururú, me voy, nos vamos a Roma, y como se tardaba 1 hora o 2 horas, cuando diga que nos venimos desde Roma a la entrevista. Y no llegué a verle.